Entonces hoy día vamos a responder la pregunta que ustedes ven allá arriba: ¿cómo entendemos bíblicamente la pandemia del coronavirus? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene de esta calamidad que ha venido a nuestro mundo? Entonces lo primero que quiero decirte es que la Biblia en muchas partes, pero muchas partes de principio hasta el fin, habla de tragedias, desastres, enfermedades, épocas de juicio y muertes. ¿Ya? Por lo tanto, para mí no es un desafío poder abordar todo lo que la Biblia dice en 20 o 25 minutos. Eso para mí es imposible. Pero lo que yo quiero que ustedes por lo menos puedan tomar un elemento central acerca de por qué está pasando esto a la luz de la Escritura. Entonces yo les quiero dar una perspectiva bíblica y cristiana respecto a lo que está pasando. No es todo, pero es una parte importante. Entonces esa parte yo se las voy a compartir hoy día a ustedes, pero la otra parte, todo lo que la Biblia dice acerca de por qué suceden las tragedias, las pandemias, las calamidades, los terremotos, etc., eso le corresponde a ustedes para poder profundizar. Así que yo no voy a dar totalmente el significado de todo esto, y esa parte les corresponde a ustedes seguir profundizando. Los casos confirmados a la madrugada de hoy son 152.428, según la OMS, a las 5 de la mañana aproximadamente. El día martes eran 118 países los que tenían el coronavirus. Se extendió a 141 países que reportan el virus. Ahí el tema de la pandemia. Y hoy, al día de hoy, han muerto 5.720 personas según el registro de hoy en la madrugada. Según la OMS, Chile tenía 23 casos el día martes. A la madrugada del día de hoy, esa cifra había ascendido a 61 casos. Y seguramente la cifra sigue corriendo. Entonces, cuando surgen calamidades como estas, la gente de nuestra familia y alrededor nuestro se pregunta: ¿dónde está el Dios bueno y poderoso? Dime dónde está ese Dios que tú me predicas tanto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de responder esa pregunta, y quiero que puedan recordar dos casos históricos, ¿ya? Dos casos históricos. Y luego de esos dos casos históricos, vamos a ver un caso bíblico que tiene que ver con el Salmo 89. El primer caso histórico, ustedes quizás lo pueden recordar a través de esa imagen. 27 de febrero de 2010, en la madrugada, la gente durmiendo, 3 de la mañana, la gente estaba en sus casas. 521 personas, según el registro del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, perdieron su vida en el terremoto y tsunami que azotó las costas de nuestro país. Queridos hermanos, compatriotas nuestros, durmiendo en sus casas o llegando a sus casas, murieron arrastrados por el agua. El segundo caso histórico, un domingo, cuando la iglesia se reúne para poder escuchar a Dios, cantar a Dios, 26 de diciembre del año 2004, en Asia, más de 200.000 personas murieron por el tsunami en ese lugar, en ese continente. El día del Señor, el domingo. Eso significa que cristianos, hermanos nuestros, mientras cantaban al Señor, mientras adoraban a Dios, fueron arrastrados por las olas del mar. Esas tragedias han sucedido a lo largo de toda nuestra historia, tanto a los cristianos como a los no cristianos, creyentes como gente que rehúsa creer en Dios. El hecho bíblico es este: poderoso Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu fidelidad te rodea, tú dominas la violencia del mar cuando sus olas se agitan, tú, Señor, las sosiegas o las calmas. Ahora quiero que ustedes puedan ver a Jesús. Jesús estaba junto a sus discípulos, en medio del mar de Galilea. Se levantó una gran tormenta, la barca se estaba hundiendo. Los discípulos estaban a punto de morir, hombres rudos. Pero Jesús se levanta de la barca y le habla a la tormenta. Y la tormenta se calma. Jesús le ordena a la tormenta que se calme.
Y Marcos 4:41 dice, aún el mar y el viento le obedecen a Jesús. Tormenta, cállate, tranquilízate. Y ese mar que un día fue creado por la voz de Jesús, se tranquilizó y se calmó. La razón es porque la creación le obedece a la voz de Jesús. Entonces la Biblia nos enseña que el Jesús de la Biblia, el que nosotros creemos, no cambia. El término bíblico, teológico o doctrinal es inmutable. Un Dios que no cambia en las circunstancias ni en el tiempo. Jesús es el mismo siempre. Fue el mismo antes de la creación. Fue el mismo en medio de las tragedias del Antiguo Testamento. Seguirá siendo el mismo en medio de esta pandemia. Y Jesús seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Jesús ni sus propósitos cambian en el tiempo. El libro de Mateo nos enseña que cuando los escribas y los fariseos fueron a Jesús para pedirle una señal, Jesús le respondió con esto, les dijo, la reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús le dice a estos hombres religiosos, le dice, pero aquí frente a ustedes tienen a uno o a aquel que es mucho más grande y sabio que Salomón. Y Jesucristo se refería a él mismo. Cuando Pablo le escribe a los corintios, le dice, Cristo es poder, número 1. Segundo, sabiduría, poder y sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de enseñanza? Jesús siempre hace lo que es inteligente, siempre hace lo que es sabio, siempre hace lo que es justo y bueno. Él siempre es amoroso. Y Jesús tiene el poder y la autoridad para poder hablar a esta pandemia y que la pandemia quede cortada en un segundo. Pero Él no lo ha hecho. ¿Y saben la razón de eso? Es porque Jesús tiene propósitos sabios, inteligentes, justos, buenos para nuestro mundo, aun cuando nosotros no lo entendamos. Entonces, cuando el coronavirus se empezó a gestar y ese bicho empezó a anclarse a las células, en las proteínas ahí, la parte técnica se la saben ustedes, Jesús podría haber cortado eso con su poder, pero no lo hizo. Y Él tiene toda la autoridad para poder hacerlo, para poder detener el caos o tomar el caos y transformarlo en orden. Pero Él no ha querido hacerlo. Mira el Salmo 89, versículo 13. Tuyo es el brazo poderoso, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. Jesús ha querido llevar al límite a las naciones, a Asia, a América Latina, a la OMS, a las clínicas. Las ha querido llevar al límite. ¿Y saben por qué? Porque sus designios son sabios. Nadie puede detener, cortar, frustrar los propósitos de Jesús. Y Él sigue gobernando, guiando, sosteniendo, con su justo juicio y con su profunda inteligencia, las enfermedades de este mundo, incluso el virus mortal del coronavirus. Así que ese es el primer punto. El segundo punto, ustedes lo pueden encontrar en Romanos capítulo 8, el segundo punto y principio. Le voy a leer los versículos 20 y 21 de la carta de Pablo a los Romanos. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción. La palabra clave ahí es vanidad. La palabra vanidad, si tú vas al original griego, significa falta de propósito. Tú ves la creación, el caos, todo desordenado, el rompecabezas, piezas por un lado y otro, no le ves equilibrio, coherencia, nada lógico, falta de propósito. ¿Qué significa eso? Que por causa del pecado, nuestra rebelión, la creación, el mundo entero, nosotros, el concepto de vanidad, estamos en un absurdo existencial. La palabra vanidad significa falta de propósito, absurdo existencial,
caos, frustración. La creación está frustrada por causa del pecado. Y esa es la razón por la cual se originó la pandemia. Porque la creación misma fue sujetada a este caos por Dios, a vanidad, por causa de nuestra rebelión. Y el versículo 21 dice que la creación está bajo la esclavitud. ¿De qué? De la corrupción. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que el castigo de nuestra rebelión es tanto la muerte espiritual por un lado y la muerte física. ¿Y cómo vamos a morir físicamente? Por diversos motivos. Vejez, cánceres, pandemias, virus, bacterias, un atropello, nos vamos a quedar dormidos y vamos a morir. Causas naturales o no naturales, como quieres llamarlo. Y Pablo en el versículo 22 le dice, porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros. No solamente los no creyentes, no solamente la creación, la naturaleza, sino que también nosotros, los cristianos, los que tenemos el Espíritu según Pablo. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna diferencia mientras experimentamos la pandemia entre los cristianos y los no cristianos? Queridos hermanos, nosotros los que hemos sido salvados por Jesús de la ira de Dios, también sufriremos la muerte por virus y el deterioro de nuestros cuerpos. El virus también nos va a alcanzar. Estoy hablando en términos genéricos, los cristianos. Nuestros cuerpos como cristianos también están sujetos al desastre, al caos, a la falta de lógica, a la enfermedad, a la muerte por estas cosas. Pero la diferencia entre el cristiano y el no cristiano es que los que confiamos en Cristo, nuestra experiencia de desastre, de enfermedad y de muerte no es condenación. No es condenación. Porque todos nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Cristo no somos condenados. ¿Y saben por qué? Porque Cristo pagó nuestra condena y nuestra deuda en la cruz. Él pagó nuestra deuda, Él pagó nuestra condena. Nosotros morimos de enfermedades igual que los no cristianos, pero nuestra enfermedad no es condena de Dios, sino que es un acto de misericordia y de gracia para poder pulir nuestra fe, como el refinado oro. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 23 dice, gemimos dentro de nosotros, ahí está, mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que lo que el apóstol Pablo nos enseña es que tienen que saber que el dolor en nuestro cuerpo es un acto de misericordia. La enfermedad, la muerte, lo que sea, es un acto de misericordia de parte de Dios hacia nuestras vidas, de tal manera de que nuestra fe se purifique como el oro refinado y podamos desear ardientemente en nuestro corazón el día de la renovación total de este mundo roto. Que podamos desear fervientemente no este mundo creado, sino que el mundo venidero. El mundo que sea renovado a través del poder del Evangelio. Desear más el mundo venidero y las riquezas preparadas para nosotros en Cristo Jesús, más que este mundo material y caído y corrompido por causa del pecado. Mi tercer punto se basa en 1 Corintios capítulo 10 y capítulo 11. 1 Corintios capítulo 10, la muerte de miembros de la iglesia por causa de su idolatría. Ahí está, ustedes lo pueden ver ahí adelante. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, el pueblo de Israel, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo eso sucedió como ejemplo para nosotros, la iglesia en Corintio, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron.
¿Cuál fue la situación en Corintio? El pueblo fue persistente, fue terco en su idolatría. Ellos amaron otras cosas en lugar de amar a Dios por sobre todo. Cayeron en la inmoralidad sexual. ¿Y cuántos murieron? Murieron 23,000. Otros pusieron a prueba y tentaron a Cristo y fueron comidos por las serpientes. Y otras personas murmuraron dentro de la iglesia y murieron a causa del destructor. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 11, y todo esto sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros que vivimos en los últimos tiempos. Primer caso. El segundo caso se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 29 al 32. ¿Cuál era el contexto? Habían miembros de la iglesia que participaron de la cena del Señor de una manera ligera. En Corintio habían miembros que estaban divididos. No se podían hablar, no se miraban, no se daban la mano. Resentimiento, rabia en su interior. No querían ni a pedir perdón ni humillarse delante del Señor. Y esos miembros de Corintio, en lugar de poner a otras personas en primer lugar, a sus hermanos en primer lugar, ellos se pusieron a sí mismos en primer lugar. Dios vio esta situación, la idolatría, tomar la Santa Cena a la ligera, rivalidades y egoísmo, y Dios no soportó esto. Versículo 9. Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos cristianos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Cristianos enfermos, debilitados y muertos. Entonces lo que Pablo le está diciendo a la congregación en Corintio, a la iglesia, los seguidores de Cristo, los cristianos, es que muchas de nuestras enfermedades y delirios y muertes, hay un porcentaje de ellos, no todos, un porcentaje, que es producto del juicio y la disciplina del Señor. No es toda. Job fue un hombre recto y bueno y experimentó sufrimiento y calamidad. Hubo otro caso en el Nuevo Testamento que un grupo de personas le preguntó a Jesús, oye, mira a este hombre enfermo, ¿quién pegó? ¿El papá? ¿Su hijo? No, ni el papá ni su hijo, esta enfermedad es para su gloria, dijo Jesús. Pero Corintios nos dice, hay una posibilidad que la enfermedad entre como la disciplina del Señor. ¿Cuál es el principio? Que Dios a veces trae sufrimiento, enfermedad, como un juicio misericordioso, lleno de gracia y purificador, y trae la enfermedad a los cristianos y a la iglesia para rescatarte, para salvarte del desastre del pecado. Y lo que pasó en Corintio no fue un acto de condena, sino que un acto de gracia y misericordia. Dios seguía siendo bueno con los corintios. Por eso que más atrás, Salmo 89, versículo 14, dice, tu trono se basa en la justicia y el derecho. La misericordia y la verdad son tus mensajeros. Entonces, ¿cómo aplicamos estos textos a nuestras vidas? Queridos hermanos, a veces, cuando nosotros persistimos en nuestros pecados, cuando amamos el dinero, cuando ponemos la identidad sexual como nuestra identidad, cuando queremos probar el pecado aún a sabiendas y persistimos en ello, y no nos dolemos, y no nos arrepentimos, y nos da lo mismo, y normalizamos nuestro pecado, y seguimos patrones pecaminosos, y no nos queremos arrepentir, y llega la terquedad y la soberbia, Jesús tiene que disciplinarnos. Y toma la vida de algunos cristianos, de las personas que Él ama y quiere profundamente, y los somete a enfermedad y a debilidad, y les corta la vida para llevarlos al cielo, porque Él quiere purificar
nuestra fe, nuestra familia y nuestra comunidad. Él quiere purificar a su iglesia y corta el pecado para que no enlodemos el Evangelio. Y corta el pecado para que el pecado no arruine nuestras vidas y no haga sufrir a la iglesia y no dañe la comunidad y no destruya tu vida. Y lo hace amorosamente, con enfermedades, no para castigarnos, sino para salvarnos de las graves consecuencias del pecado. Entonces existe una posibilidad de que alguno de nosotros en algún momento fallezca a causa de una enfermedad viral. Si Jesús lo hizo en Corintio, también lo puede hacer con cualquiera. Por último, voy a terminar con esto. Quiero que vean el caso de Herodes. Hechos capítulo 12, versículos del 20 al 24. El texto dice que Herodes estaba muy, pero muy enojado con la gente de su ciudad. Alerta para los gobernantes. ¿Cuáles eran esas dos ciudades? Tiro y Sidón. Y Herodes llegó para donde estaba la gente y les dio un buen discurso. O mejor dicho, un mal discurso. Bueno para él, malo delante de los ojos de Dios. El gran problema de Herodes fue que en su discurso, él puso su nombre primero. Él se exaltó a sí mismo. Él se elevó a una posición que a él no le correspondía. Valoró más su nombre que el nombre de Dios. Tomó su nombre en lugar de tomar el nombre de Dios. Y Hechos capítulo 12, versículos 23, dice así: en ese momento un ángel del Señor lo hirió porque Herodes no le dio la gloria a Dios. Y Herodes murió. ¿Cómo? Agusanado. Bacterias, bichos. Ahí está. Entonces, ¿qué lección deberían haber aprendido los que fueron testigos de este juicio y de este hecho? ¿Qué lección debemos aprender nosotros en esta mañana, todos los cristianos, nuestras autoridades y el mundo entero a través de esta pandemia? Que si Jesús pudo hacerlo con Herodes, Él lo puede hacer con cualquiera, con cualquier persona que valora su nombre más que el nombre de Jesús. ¿Qué implica eso para nuestra ciudad y para nuestras vidas? Que nuestro Señor algunas veces usa la enfermedad viral para poder traer juicio a quienes lo rechazan. Entonces el llamado es arrepentirse. En conclusión, número 1, esta pandemia es parte de un mundo roto que gime por liberación. La liberación que algunos de nosotros, que algunos de ustedes han experimentado por el rescate de Cristo. 2, es la mano poderosa, misericordiosa de Dios llamando a todos en todas partes, cristianos y no cristianos, en todo lugar del mundo, a poder arrepentirnos de nuestros pecados. 3, Dios nos está llamando a sujetar nuestras vidas a Jesús y amar su gloria y su persona infinita ante cualquier cosa y situación. Y cada desastre natural, cada pandemia, cada inundación, cada hambruna, cada epidemia, cada tsunami, cada bicho como el coronavirus, es la mano poderosa y llena de gracia misericordiosa de Jesucristo en medio de un mundo caído y roto y de juicio. Y el llamado para nuestras vidas es que se arrepientan. Que se arrepientan. Que se arrepienta todo hombre en todo lugar que busque el reino de Jesucristo. Y amen su gloria y su persona más que a su vida misma. Nuestro Señor soberano y amoroso sigue gobernando este mundo. Ninguna enfermedad viral y ningún poder satánico ni demoníaco ni ningún pecado podrá frustrar los designios justos,
sabios y amorosos de nuestro Creador. Por lo tanto, clamen a Dios. Clamen a Dios para poder entender el sentido bíblico profundo de esta pandemia. Oren. Oren para que la iglesia St. John's esté preparada y equipada para el sufrimiento. Oren para sentir dolor y dolerse con los que están de duelo. Oren para poder ser movidos a misericordia, para poder consolar a los que sufren. Oren por su presidente, por las autoridades sanitarias, para que sean humildes ante el Señor y clamen humildemente por su sabiduría y su inteligencia. Oren confiando en que Jesucristo tiene el poder para poder tomar el caos y transformarlo en orden para su gloria. Queridos hermanos y amigos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros, hoy y por siempre. Amén.